Bien, ¿cómo estamos? Estamos en una nueva clase de la licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana del ciclo de licenciatura en la Universidad de Gran Rosario. Hoy estamos en la semana 9 ya, estamos en 12 de mayo y en la clase anterior nosotros habíamos hablado del orden público. Y ahí hicimos una diferenciación entre el orden público tradicional y el orden público actual o moderno, cómo se vinculaba con los conceptos eh, de seguridad y cómo se vinculaba con la evolución que tuvieron los paradigmas en seguridad, específicamente el de seguridad pública y el de seguridad ciudadana, cómo compartían obviamente eh, distintas circunstancias, teniendo en cuenta que estos cambios sociales que se van produciendo en el mundo van generando o van afectando las conceptualizaciones que se tienen de determinadas cosas y eso va plasmándose en las herramientas y los pensamientos y cómo va afectando a lo cotidiano de la sociedad. Eh, en la semana 8 y 9, eh, específicamente, los dos textos hablan eh, de seguridad, eh, de defensa, cómo se vincula la defensa con la seguridad, qué papel cumplen los estados hoy eh, en el plano internacional, cómo se vinculan los estados entre sí, cómo lo hacían y en base a qué y cómo se modificó esa relación entre los estados a partir de la aparición de determinadas organizaciones internacionales. También los textos tratan de cómo es, cómo fue, cómo es y qué se espera en el vínculo entre estos dos subelementos o subsistemas del sistema de seguridad dentro de un país, que son eh, la seguridad personal o defensa, la seguridad nacional y la defensa del Estado. Hacen unas apreciaciones respecto a cuáles son las funciones de los estados hacia adentro y cuáles son las funciones de los estados hacia afuera y cuáles son los aparatos y los mecanismos que se aplican en el vínculo entre eh, esos dos subsistemas. Entonces, en la clase de hoy nos tocaría hablar propiamente de la defensa nacional, eh, la vinculación de los estados en el ámbito internacional y cómo hoy se está viendo en Latinoamérica el aparato de defensa o el subsistema de defensa con las nuevas amenazas o las otras situaciones de violencia, como las define nuestro autor de la primera unidad, Molesnik, que él le pone ese nombre, pero también son conocidas, o son mayormente conocidas como nuevas amenazas. Si bien estas nuevas amenazas ya dejaron de ser relativamente nuevas, se siguen denominando de la misma manera. Cuando hablamos de estas nuevas amenazas, estamos refiriéndonos obviamente a todos a estos tipos complejos de delitos que tienen una transnacionalidad o requieren o necesitan de la connivencia y la convivencia de grupos delictivos, bandas, organizaciones
que trabajan eh, más allá de las fronteras del país en el que habitan. Y también trata de los delitos que se cometen a través del uso de la tecnología que no requieren o que se facilita la comisión a grandes distancias mediando, utilizando la tecnología. Bien, yo sigo admitiendo gente, ya llegamos a los 100 y vamos precisamente con, bueno, en los textos de esta semana son la semana 8, Seguridad y Defensa en Chile, de Garay Cristian, Tan lejos o tan cerca es el título. Y el de la semana 9 es de Rodríguez Hernández Saúl, Unidad a Medio Camino, Iniciativas Integracionistas e Intereses Nacionales en Materia de Seguridad y Defensa. Y con eso terminaríamos la unidad 2 y ya comenzaríamos a trabajar la unidad 3 la próxima semana. Bien. Nosotros, si sigue sumando gente, nosotros, para comenzar a hablar de, de seguridad internacional, necesariamente tenemos que volver a tocar o a tomar o a retomar eh, cómo estaban conformados los sistemas nacionales de seguridad. Hoy, actualmente, ¿cómo están conformados los sistemas nacionales de seguridad? ¿Cuáles son los tres subsistemas que conviven o que estructuran el sistema de seguridad nacional? ¿Se acuerdan? ¿Alguno se acuerde? Yo tengo agendado acá seguridad interior, inteligencia, criminal y defensa nacional. No sé si estoy en lo correcto. Bien, tenés tres subsistemas, como bien vos bien dijiste. El subsistema que se encarga de la defensa nacional, el subsistema que se encarga de todos los delitos hogareños o comunes internos hacia el Estado, que se conoce como seguridad interior, y el subsistema de inteligencia nacional. Estos tres elementos o tres subsistemas están presentes en la estructura moderna, contemporánea de todos los estados. Obviamente, de acuerdo a la historia de cada estado nacional, van a estar ubicados en distintos ¿Qué lugares están y robando ustedes? No, van fideos a están tener sacando, vale. distintas, Las dos eh, encima. van a tener distintas dependencias estructurales y obviamente van a seguir directivas de acuerdo a las políticas propias de ese estado. Nosotros dijimos, si bien estructuramos y dijimos cuáles eran los principios fundamentales de cada paradigma, también dijimos que no es que eh, se aplica uno en todo el mundo actualmente hoy, sino que de acuerdo a la construcción social de cada uno de ellos, puede elegir uno u otro, inclusive pueden ir mechando, pueden ir conviviendo ambos paradigmas. Pero sí, estos tres elementos están presentes y nosotros lo podemos visibilizar muy claramente en Argentina, sobre todo con el subsistema de inteligencia nacional. El subsistema de inteligencia nacional, de acuerdo al gobierno de turno, fue cambiando la dependencia orgánica dentro del Estado y dependía de la Secretaría del Estado, la Secretaría de Inteligencia del Estado. Después cambió el nombre y dependía de otro ministerio, y después pasó a depender del jefe de gabinete, y así sucesivamente de acuerdo a la realidad política del país. Igual que la visión de este subsistema fue mutando de acuerdo al grupo político que gobernaba en el país y a las necesidades que ese grupo de poder requería en ese momento. Entonces, esos tres subsistemas conviven habitualmente y diariamente dentro de un Estado.
Lo que sí fue llevando el paso del tiempo es poder eh, enmarcar o limitar las facultades de cada uno, y esto quedó muy plasmado luego de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Comenzó luego de la Segunda Guerra Mundial y finalizó, porque si bien comenzó ahí, después tuvo un impacto en el tema del refuerzo de la Guerra Fría o el endurecimiento en la Guerra Fría, y con el fin de la Guerra Fría, eh, retoma esta división muy clara entre cuáles son las funciones del aparato o el subsistema de defensa, que es claramente atenerse o encargarse de todas las cuestiones que tengan que ver con la soberanía del país, las agresiones externas y el vínculo de la diplomacia internacional con el resto de los estados. Y el subsistema de seguridad interior es encargarse de la política criminal del país. Y el subsistema de inteligencia, esto sí es importante. En Argentina está dividido el subsistema de inteligencia nacional y el subsistema de inteligencia criminal. Dentro del subsistema está dividido, y los aparatos que generan esa inteligencia están bien separados, y cada uno puede em, encargarse de generar determinadas bases de datos y producir inteligencia. Eh, Uno de los fenómenos vinculados al subsistema de inteligencia, sobre todo en los países de Latinoamérica, fue una multiplicidad de normativa que intentó regular un poco eh, los parámetros de funcionamiento, dado que cuando se dieron los distintos golpes de Estado y los distintos gobiernos militares, los subsistemas de inteligencia fueron utilizados de una manera que permitió determinados abusos en el manejo de la información. Entonces hay una multiplicidad de documentación y de normativa que fue intentando regular un poco los excesos que se cometieron en ese momento. Dicho esto, nosotros hoy nos vamos a quedar con el subsistema de defensa que en la mayoría de los países modernos, porque digo la mayoría porque si bien hay países que en algún momento del texto van a poder ver que no tienen ejército, eh, han tenido, y el subsistema sigue funcionando con algunas limitaciones. Pero el subsistema de defensa está conformado por lo que se conoce habitualmente como Fuerzas Armadas, y esas Fuerzas Armadas están divididas habitualmente en tres fuerzas interiores dentro de la Fuerza Armada, que cada una se dedica a una parte en particular, y están divididas en lo que es tierra, lo que es aire y lo que es agua. Cada uno obviamente puede tener una denominación distinta, pero son los tres elementos en los que se carga la defensa. Todo lo que es aparato de defensa va apuntado, como dijimos hace un ratito, a sostener y a garantizar la soberanía de un Estado. Cuando cuando los Estados comienzan a relacionarse entre sí, cuando los aparatos de defensa, cuando los intereses de cada Estado comienzan a jugar determinado rol dentro de la comunidad internacional, o sea, en estos espacios de vínculos entre los diferentes estados, eh, comenzó a necesitarse regular un poco ese vínculo para evitar eh, la supremacía de determinados estados sobre otros por el solo hecho de tener poderío económico, poderío militar. Entonces, en esa necesidad de regular la convivencia, se fueron generando determinadas normas. Lo primero que, obviamente, con el paso del tiempo se intentó eh, establecer fue la conceptualización de lo que se conoce como seguridad internacional. Y lo que se conoce como seguridad internacional
para definirlo de alguna manera, podríamos decir que la seguridad internacional consiste en las medidas que las distintas naciones, cuando hablamos de naciones, estamos hablando de estados nacionales, reconocidos por un órgano que vamos a ver más adelante. Pero entonces consiste la seguridad internacional en las medidas que van tomando o tomadas por las distintas naciones y organizaciones internacionales, así como las Naciones Unidas, como la OEA, como la OTAN, como Interpol, eh, como el Mercado Común del Sur, el Mercosur. En estas medidas que van tomando las naciones y las organizaciones internacionales para poder asegurar o poder lograr la convivencia y la supervivencia mutua. La supervivencia de estas naciones o estas organizaciones y la convivencia en el plano internacional. Seguir admitiendo a la gente. Eh, esta- estas medidas, esta necesidad de asegurar la supervivencia y la convivencia están o incluyen todo lo que tenga que ver con las operaciones militares eh, y todo lo que son acuerdos diplomáticos, como pueden ser tratados y convenciones internacionales. ¿A dónde va enfocada la seguridad internacional? La seguridad internacional, esto que dijimos, esta vinculación entre los estados y las organizaciones internacionales, hoy en día está muy enfocado en todo lo que tenga que ver en la resolución de conflictos internacionales y el uso de la violencia en el plano internacional. Por un lado, o sea, en esa vinculación entre los estados, en esa convivencia internacional, y por el otro, que esto es una incorporación bastante moderna y está relacionado a esto que dijimos antes de Molesnik, de las OBS, de las otras situaciones de violencia, y por las nuevas amenazas, como las que determinan la mayoría de la cantidad de los autores. Entonces, el foco consiste en cómo regular la violencia que se va sucediendo entre los estados y los conflictos armados que se van suscitando, y por el otro lado, las amenazas a la seguridad interior de los estados. Esta amenaza a la seguridad interior de los estados, relacionada obviamente a estas otras situaciones de violencia o nuevas amenazas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿No? Bien. Entonces seguimos. Em, esta vinculación, esta primera parte de vinculación entre los estados, cuáles son los objetivos, la primera parte que es la vinculación entre los estados, em, tenemos dos principales formas de entender esa vinculación. Tenemos la tradicional o tradicionalista, que está vinculada a los pensadores que se agrupan dentro del pensamiento realista, que su postura parte de, desde el reconocer al sistema internacional como algo anárquico, que no hay normas. Ellos entienden que no hay un gobierno central que los eh, organice. Cada uno de los estados tiene su propia autonomía, soberanía, y tiene que vincularse como pueda con el resto de los estados. Obviamente,
esta tradicionalista realista nace de las primeras potencias mundiales, de las primeras potencias colonizadoras que necesitaban seguir sosteniendo su poderío y que nadie los regulara. Eh, y por otro lado, no reconoce dentro de esta vinculación, como no existe, como ellos dicen que no existe un gobierno central, no puede haber un gobierno central en el vínculo de los estados, no reconocen a organizaciones que no sean estados. Ellos consideran que el vínculo o la seguridad internacional solamente eh, debe ser entendida como la relación entre los estados soberanos. Ninguna organización formaría parte de la comunidad internacional. Y las amenazas que ellos consideran como tales son las que están vinculadas exclusivamente a el uso de la fuerza de un estado por o encima o sobre otro. Si bien esta postura nace desde los primeros vínculos entre los estados, luego de de la Primera Guerra Mundial, comienza a generarse, o antes en realidad de la Primera Guerra Mundial, pero se consolida eh, con la Sociedad de Naciones terminada la Primera Guerra Mundial, que después fue un fracaso la Sociedad de Naciones, pero bueno, se consolida ahí, es correrse de este pensamiento y entender la necesidad del vínculo entre los estados como una convivencia pacífica entre los estados. Y comienza a introducirse el concepto de, dentro del mundo internacional, dentro de la comunidad internacional, el concepto de seguridad colectiva. Este concepto de seguridad colectiva es lo que fundamenta, en parte, la conformación de la Sociedad de Naciones. Que la conformación de la Sociedad de Naciones es el antecedente de la Organización de Naciones Unidas. Se conforman similarmente, pero con determinadas particularidades y por eso no es que no funcionó la Organización de Naciones, la Sociedad de Naciones y sí la ONU. Funciona, bueno, podemos discutir si funciona la ONU o no, pero bueno, se sostiene por lo menos en el tiempo. Em, lo que está relacionado este concepto de seguridad internacional de los realistas, los tradicionalistas, a eh, aparatos de defensa muy fortalecidos, aparatos de defensa con un papel y un rol muy importante dentro de la toma de decisiones de los estados nacionales, eh, quienes dirigían los distintos elementos del subsistema de defensa, eran personas, y en algunos países todavía lo son, con mucho poder hacia el interior y con mucho reconocimiento desde el exterior, desde lo internacional. Se vincularon mucho de estos pensamientos a los gobiernos que fueron o que son actualmente encabezados por mm, militares de los distintos aparatos de los estados. Eh, Estos aparatos de defensa se manejaban con la conceptualización o con la orientación de la estructuración de todos sus recursos humanos, logísticos y de inversión, a estar continuamente analizando las distintas hipótesis de conflictos. Una conceptualización que con este pensamiento de seguridad colectiva se va dejando de lado y los aparatos de defensa en esta nueva conceptualización mutan a aparatos más pequeños, con menos inversión, con una orientación más de acción social
que de acción militar, que es lo que en América Latina se fortaleció luego de la caída del muro de Berlín. Esa orientación de las Fuerzas Armadas eh, queda plasmado en América Latina en algo que se llama el Libro Blanco de la Defensa. ¿Alguno conoce lo que es el Libro Blanco de la Defensa? ¿Tuvo posibilidad de poder leerlo alguna vez? O al leer alguno, porque obviamente van mutando y van cambiando. Los libros blancos de defensa dejan asentado esta nueva orientación de los aparatos de defensa y dejan asentado a la vez cuál es la visión que tiene ese Estado, esa visión actual que tiene el Estado para las distintas fuerzas y recursos asignados a la defensa. Eh, Hace mucho que Argentina no escribe un libro blanco de defensa, pero el gobierno de Cristina de Kirchner tiene un libro blanco de la defensa justo en su mandato, en el último mandato, y no me acuerdo si el de Alberto Fernández llegó a escribirlo. Si bien los estados actuales tienen esa orientación, se está viendo que hay una tendencia nuevamente, y lo estamos viendo con las últimas guerras que están siendo hoy actuales en Medio Oriente. Estamos viendo un regreso o un intento de regreso a este pensamiento tradicionalista de volver a tener aparatos militares fuertes hacia adentro de los estados y trabajar nuevamente con las hipótesis de conflicto. Argentina no tiene, a pesar de haber cambiado distintos gobiernos, em, y que el actual gobierno ha mostrado, cuando hablo del gobierno nacional, ¿no? El actual gobierno ha mostrado intenciones de volver a la doctrina de seguridad nacional. Algunos lo llevan a ese extremo. No ha mostrado grandes intenciones de volver por lo menos fuertemente, a trabajar una hipótesis de conflicto. Si bien ha empezado nuevamente de alguna manera, a dotar a las Fuerzas Armadas de tecnología y de poder de fuerza, doctrinariamente en la legislación nacional que todo gobierno hace al inicio de su mandato, que genera un documento donde estructura y orienta a las Fuerzas Armadas para su tarea, no se observa que esté volviendo a esa doctrina. Si bien está dotando de elementos nuevamente, no se observa ese cambio de volver a trabajar sobre hipótesis de conflicto. ¿Alguno tuvo acceso alguna vez se acercó a poder leer esa documentación que genera el Estado para Fuerzas Armadas? No, 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 no. No, Bien, la verdad que no. bien, bien, bien. Em, Entre las guerras mundiales, como dije antes, apareció esta conceptualización nueva de seguridad colectiva. Se visualiza con la concepción o con la creación de la Sociedad de Naciones. Y ahora el Estado se consolida o se constituye o se entiende como un bien público.
Y ese bien público, un bien público internacional, porque ahora la comunidad internacional era la responsable de sostener su supervivencia y de eh, asegurar, para la redundancia, su seguridad con respecto al resto de los países. Entonces, ya no es una cuestión del Estado de generarse sus propios mecanismos para eh, evitar perder su soberanía, sino que la comunidad internacional es la encargada de generar los dispositivos para eh, evitar que un Estado pierda su estado de Estado, por decirlo de alguna manera. Esta conceptualización de la seguridad colectiva se basa en dos principios, en dos pilares: la convivencia internacional y la seguridad indivisible internacional. O sea, la seguridad internacional para esta conceptualización se basa en estos dos principios: la convivencia internacional y que la seguridad internacional es indivisible. Es responsabilidad de la propia comunidad internacional generar los mecanismos, los dispositivos, las actividades, la legislación, la normativa, lo que sea, para eh, establecer un sistema que asegure la permanencia y la sostenibilidad de los estados. Eh, esto, este pensamiento se consolida al terminar la Segunda Guerra Mundial con la aparición de la Organización de Naciones Unidas. Esta organización que fue creada por la comunidad internacional, donde los vencedores de la Segunda Guerra Mundial tienen un papel preponderante dentro de la organización. Y ahí podríamos discutir esto que dijimos antes de la seguridad indivisible del Estado, de la comunidad internacional, y que los estados en esta convivencia tengan el mismo nivel dentro de la comunidad internacional o el mismo peso dentro de la comunidad internacional. Eso es, no sé si es discutible, porque creo que es bien visible a los ojos de cualquier cristiano ver eso. Em, En esta Carta de las Naciones Unidas, y teniendo en cuenta esto de la seguridad colectiva internacional, quienes la firman, la Carta, Argentina es uno de esos, se comprometen a, de existir controversias, de existir dificultades en las relaciones de los estados, si existen y no pueden resolverlas, la forma de resolverlas tiene que ser por medios pacíficos. O sea, que la guerra debería ser excluida de la resolución de las controversias en el mundo internacional, cosa que evidentemente no pasa. Eh, el otro compromiso en el que asumen es el de eh, abstenerse o evitar de recurrir a la amenaza para conseguir algo del otro Estado y, por lo tanto, como último paso, el uso de la guerra. O sea, nos comprometemos y si tenemos problemas lo resolvemos por medios pacíficos. Y ahí ustedes han visto que, por ejemplo, entre Argentina y Chile se ha resuelto una cuestión de límites con la participación del arbitraje de, el- de un papa. Y así en el mundo internacional el arbitraje o la negociación es muy común en la resolución de controversias a nivel internacional. Y bueno, y esto de abstenerse a recurrir a la amenaza o al uso de la guerra como fin último. Eh, la Organización de Naciones Unidas, en esto de la seguridad colectiva y de organizar un poco la comunidad internacional, eh, estableció o establece medios eh, esenciales para eh, poder mantener, o sea, para poder establecer y sostener la seguridad colectiva.
y los clasifica en cuatro medios. Estos son los medios preventivos, los medios para la solución pacífica de los conflictos, y acá entramos un poco una dualidad de pensamiento, ¿no? Queremos tener una convivencia pacífica, no queremos solucionar por medios pacíficos, pero dentro de los medios esenciales que yo como organización internacional genero, coloco, por ejemplo, los medios coercitivos y, por último, las sanciones penales. La Organización de Naciones Unidas establece estos cuatro medios para establecer, sostener y asegurar la seguridad colectiva de los países de la comunidad internacional, sean miembros o no sean miembros. No te obliga a ser miembro para eh, reconocerte como un Estado dentro de la necesidad de cuidar esos estados. Los medios preventivos que la Organización de Naciones Unidas establece, eh, los destina a poder evitar situaciones peligrosas. Situaciones peligrosas que de alguna manera predispongan a los estados en el nacimiento de conflictos. Por ejemplo, en estos medios preventivos está la firma de tratados internacionales, por ejemplo, de el desarme nuclear. En estas herramientas de prevención, lo que intentan es evitar que haya conflictos entre determinados países. Los medios pacíficos del que establece la ONU dice que deben utilizarse solamente cuando la disputa o controversia, ¿no? Yo utilizo mucho la palabra controversia, la controversia eh, no se convierta o no llegue a constituirse en una amenaza inminente de agresión. Si en el análisis que se hace, la Organización de Naciones Unidas establece que esa controversia no va a llegar a una amenaza inminente de agresión, cuando hablamos de agresión, hablamos de agresión bélica, es cuando considera que deben aplicarse estos medios pacíficos. Los medios coercitivos dice que deben emplearse cuando exista una amenaza cierta de agresión o cuando ya haya existido un mecanismo que ha permitido o ha establecido la paz, eh, haya sido quebrado. Entonces, los medios coercitivos pueden ser aplicados cuando haya una amenaza cierta de agresión o cuando ya se ha quebrado, haya habido un quebrantamiento real de la paz. Y por último, las sanciones penales que establece eh, solamente deben aplicarse cuando ya la agresión fue producida y esa agresión requiere que la comunidad internacional establezca un tipo de sanción para ese Estado. Después vamos a ver, o ustedes van a verlo en los apuntes, si son obligatorias, no son obligatorias, cómo van a ser los mecanismos a través para poder exigirle el cumplimiento de esa medida, cómo los estados pueden sancionar a una persona que no cumpla con las sanciones penales impuestas. Em, la ONU tiene un órgano desiderativo, un órgano que se parece a lo que es eh,
un- una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, y después tiene el órgano político, que es el Consejo de Seguridad. Ese Consejo de Seguridad está conformado por 5 miembros permanentes y 10 no permanentes. Los 5 miembros permanentes que en la creación de la Organización de Naciones Unidas se reservaron para sí el derecho al veto, o sea que cualquier propuesta que pueda hacer cualquiera de los miembros del Consejo de Seguridad, y más allá que haya sido votado por el resto, cualquiera de estos 5 miembros permanentes pueden ejercer el derecho al veto y esa votación eh, no queda nula, se anula la votación. Estos 5 miembros permanentes son Estados Unidos, sigue entrando gente acá, son Estados Unidos, Francia, eh, Gran Bretaña, Rusia y China. Eh, y los no permanentes son elegidos a través de la Asamblea General, esta asamblea que funciona como si fuese una Cámara de Diputados y Senadores, donde se eligen y se toman decisiones con el voto. Este Consejo de Seguridad es el que tiene la potestad de generar determinadas sanciones y de ejercer determinada coerción con los países que estén violando de alguna manera la normativa internacional. Pero la Organización de Naciones Unidas no es el único órgano internacional que se encarga de el vínculo entre los estados. ¿Conoce alguna otra organización internacional que se encargue de vincular a países? Y con esto ya vamos cerrando. La OTAN. ¿Qué significa la OTAN? ¿Qué significa la sigla OTAN? Organización de Tratado del Atlántico Norte. Bien. Sí. Esa organización del Tratado del Atlántico Norte eh, es una organización que se juntó ¿con qué objetivo? ¿Con qué fin? O sea, está orientado a asegurar la libertad, la convivencia de todos los países de la comunidad internacional. No, los países principalmente europeos. Vamos, está bien que dijiste no a lo primero. Eso está buenísimo. No es para todos. ¿Para quién es? O sea, para los esfuerzos que hace la OTAN. ¿A quién? Solo para los miembros. Exactamente. Principalmente Europa, los europeos. La OTAN eh, es una alianza de países de Europa y de Norteamérica. Acá los de Sudamérica nos dejaron afuera. Em, Obviamente está vinculado a una capacidad en el momento de la creación de quiénes eran los países que más poder económico y bélico tenía, porque el objetivo de la OTAN es garantizar la libertad y la seguridad de los países miembros, o sea, de los países miembros de la OTAN, por medios políticos y militares, principalmente militares. Hace 4, 6, 5 meses, 6 meses, eh, Estados Unidos, que es la cabeza de la OTAN, eh, propuso aumentar eh, el porcentaje del Producto Bruto Interno que tenía que asignar los Estados miembros a la OTAN para poder Eh, financiar su funcionamiento. Y hubo un quiebre ahí con un determinado
país de Europa. ¿Se acuerdan qué país? Alemania, No. ¿Qué país no quiso aumentar el porcentaje del que estaba pidiendo Estados Unidos para... El Reino Unido se quería. No, Francia, no, no. Portugal, Tampoco es no, Portugal, es un país de donde muchos de nosotros, nuestros antecesores España, vinieron. España. El España. presidente, el primer ministro español, Sánchez. eh, que, se ven las fotos que están ahí, como lo dejan de lado y Trump se encargó de decirlo por todos lados que España no había firmado el aumento del porcentaje del Producto Bruto Interno de cada país para asignar al aparato de defensa de la ¿Qué hicieron OTAN. con ¿Te escucho? ¿No? Bien. La OTAN tiene obviamente un gobierno que es elegido por sus miembros. Y la particularidad de la acción que lleva adelante la OTAN como organización internacional es que, más allá que quizás no todos los miembros estén de acuerdo, eh, esa acción que lleva adelante por la carta de creación es la expresión de la voluntad colectiva de sus países miembros. Lo que la OTAN haga es porque está hablando por todos sus miembros. Por eso, antes de tomar una acción en nombre de la OTAN, siempre se hace una orden consultiva para asegurarse quien está gobernando en ese momento la OTAN, asegurarse el respaldo del resto de las naciones. Y a contrario censo de lo que se puede pensar, la organización internacional más antigua del mundo no es europea. ¿Cuál es? A ver si alguno se acuerda. La OEA, ¿Y qué significa la OEA? Organización de Estado Americano. Muy bien. La Organización de Estados Americanos reúne a todos los estados independientes de las Américas. En el año 1889, 1890, el antecesor de la OEA, pero que después tiene continuidad, se conoció como Unión Internacional de Repúblicas Americanas. Eh, Surgió luego de la primera conferencia internacional americana, obviamente en Estados Unidos, en Washington, D.C. Eh, También, como la OTAN, es un sistema interamericano vinculado a la seguridad y es el más antiguo sistema institucional internacional. La OEA que nace en 1948, la OEA, pero el sistema ya viene desde antes, eh, colaboró y colabora eh, intensamente en la construcción de doctrina de seguridad y de conceptualización de seguridad, proponiendo muchas investigaciones hacia adentro de Latinoamérica. Por ejemplo, la conceptualización de seguridad multidimensional y la conceptualización de seguridad regional son resultados de las investigaciones y de la visión y de los objetivos propios de la Organización de Estados Americanos. Dos conceptos que hoy en el mundo dieron nacimiento, por ejemplo, la seguridad multidimensional trajo aparejado eh, todo lo vinculado a lo que conocemos hoy como seguridad humana o seguridad democrática. Es muy importante la función de la OEA en lo que ustedes están estudiando. Mucho de
de las cosas que hoy hablamos y cómo lo decimos y cómo nos paramos ante determinadas conceptualizaciones de la seguridad surgen y surgieron dentro de la Organización de Estados Americanos. Bien, yo con eso iría cerrando la clase de hoy. La idea era presentarles un poco la definición de seguridad internacional, vincularlo a los sistemas de defensas nacionales, eh, decirles cómo fue la evolución de los sistemas de defensa con estos pensamientos de tradicionalistas o realistas, con la hipótesis de conflicto y cómo comenzaron a funcionar dentro de la conceptualización de seguridad colectiva, que tenían como prioridad, como principio, como base, la convivencia y la seguridad indivisible de la seguridad internacional. Em, ¿Qué se está viendo hoy? Para cerrar, ya acomodamos el tema de los órganos internacionales. ¿Qué se está viendo hoy con los aparatos de defensa nacionales? Dos fenómenos se está dando en el mundo, se vienen dando en el mundo. La policialización de los aparatos de defensa o la militarización de los aparatos de seguridad interior. ¿Qué quiero decir con esto? Em, Ahí se fue dando en distintos países la escisión o separación de determinados órganos de los aparatos de defensa que cumplían actividades de seguridad interior o que tenían la función de seguridad, fueron separados de esos aparatos de defensa y comenzaron a ejercer determinadas acciones de seguridad. Acá en Argentina tenemos, por ejemplo, los tres casos de las fuerzas de seguridad que se diferencian de las fuerzas policiales de orden público. Entonces, hubo como un eh, policiamiento en dos sentidos, o policialización, perdón, en dos sentidos. En esta decisión de esos órganos de seguridad de los aparatos de defensa, y por otro lado, em, la intención, y en algunos casos la dotación, de funciones nuevamente de seguridad interior a los aparatos de defensa. Ecuador es uno de los casos puntuales que eh, violentado o superado el aparato de seguridad interior por estas nuevas organizaciones, por estas otras situaciones de violencia o nuevas amenazas, por una cuestión de poderío, de poder de fuego o de poderío logístico o de poderío de inteligencia de las fuerzas de esos aparatos delictuales por encima de los aparatos de seguridad interior, los estados se vieron en algunos casos en la necesidad de, o consideraron como mejor decisión, eh, la, la vuelta de los aparatos de defensa a la ejecución de seguridad interior. Muchas veces, como por ejemplo el caso de Ecuador, violentando eh, la Constitución del 2008 y la normativa creada como consecuencia del cambio normativo del 2008. En Argentina algo parecido pasó, hubo un intento de este gobierno de darle funciones de seguridad a las Fuerzas Armadas, pero que fue desestructurado un poco en el Congreso Nacional y lo único que le otorgaron a las Fuerzas Armadas fue la posibilidad de aumentar su participación en la actividad de interacción social con los distintos desastres naturales que se pueden dar dentro de Argentina. Y la militarización de las policías, de los aparatos de policiales, es el otro fenómeno que se está viendo, que es la necesidad de, como dijimos antes, nosotros en la clase anterior dijimos que
esta desvinculación que hizo el Estado con los aparatos de seguridad y defensa por los roles que habían cumplido en determinados espacios políticos, en determinados espacios históricos políticos. Eh, Hoy en día han comenzado a ver la necesidad de fortalecer operativamente por también vinculado, como dijimos antes, a estas a nuevas amenazas o otras situaciones de violencia que mutan continuamente, progresan continuamente y aumentan todo lo que es su poderío de fuego y logístico y de inteligencia. Visto eso, han recurrido nuevamente a formar muchas veces a los policías eh, en tácticas de combate como eran en la antigüedad. Con eso cerramos. El video va a estar subido a la plataforma, espero que esta noche y si no, mañana a primera hora. Y la actividad de cuestionario que tiene que estar en la semana 9. Estoy esperando un correo de la universidad que me conteste respecto a si me habilita a no poner la cámara en el examen. Y si me habilita eso, sacaría la cámara y si no me habilita, dejaría la cámara y mañana o pasado ya tendría el examen puesto visible en el aula. Así que los saludo a todos, que tengan una excelente semana y nos estamos viendo en 15 días en la próxima clase. Muchas gracias.